El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos una pausa en nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos para reflexionar sobre este hermoso capítulo 6 del Evangelio de Juan, que se llama el discurso del pan de vida. Y este discurso del pan de vida, este capítulo del pan de vida, el capítulo 6, comienza con este hecho maravilloso del Señor, que es la multiplicación de los panes y los peces. Jesús es seguido por la multitud estaba obnubilada por la figura de Jesús, lo veían un maestro que enseñaba de una manera nueva, distinta, lo veían como un maestro que tenía autoridad, tenía poder, un poder que le venía de Dios, aunque ellos todavía no entendían muy bien de qué se trataba o de quién se trataba, pero estaban maravillados y estaban sorprendidos por todo lo que el Señor hacía. Entonces lo seguían, les gustaba escuchar su palabra, les gustaba pasar tiempo con Él. Y claro, un gran grupo de gente fue a su encuentro. Y se encontró, claro, que toda esa gente estaba ahí, había que alimentarla. Y entonces pone a prueba a Felipe, le dice: ¿qué hacemos para darles de comer? Y Felipe le dice: ni siquiera con 200 denarios bastaría para comer, para que todos coman al menos un pedazo. ¿Qué era el denario? El denario era el salario de un obrero por un día, el salario diario de un obrero. O sea que 200 denarios era una suma enorme porque eran 200 días de salario, ¿no es cierto? Más de 6 meses de sueldo. Y evidentemente era mucha gente y era una cantidad enorme de dinero, ¿de dónde lo podían sacar? Y Jesús ahí ya está preparando el milagro que va a realizar. Pero el milagro Jesús no lo realiza solo. Jesús, para hacer el milagro, requiere de la colaboración del hombre. Como primera medida requiere de la fe, pero también requiere que el hombre ponga de su parte.
Entonces hay ahí un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, o 2 pescados, mejor dicho. Y Jesús toma esa materia prima que le proporciona este muchacho y a partir de ahí realiza el milagro. ¿Qué enseñanza nos trae esto? Aquí en este texto tenemos un montón de frases que simbolizan muchas otras cosas, pero quiero centrarme en esto. El milagro el Señor lo realiza donde, cómo y cuando quiere, pero también el Señor espera que nosotros colaboremos para que Él haga el milagro. La primera colaboración que tenemos que darle al Señor para que haga el milagro es nuestra fe. Nuestra fe en el poder de Dios, nuestra fe en el poder de la oración, nuestra fe en ese Dios que nos va a dar todo aquello que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Pero también la necesidad que tenemos nosotros de poner de nuestra parte para que el Señor obre. No podemos sentarnos con los brazos cruzados a esperar que el Señor haga. No podemos sentarnos como el sapo, con la boca abierta a esperar que llueva para tomar agua. Tenemos que colaborar con la obra de Dios, colaborar con la obra creadora de Dios, colaborar con la obra redentora de Dios. Estamos llamados a colaborar con la obra de Dios. Entonces el milagro requiere fe y requiere colaboración por parte del hombre. Este muchacho puso 5 pancitos y con 5 pancitos el Señor le dio de comer a 5.000 personas. Si esto no es una multiplicación de panes, no sé qué es. Porque escuché que alguien por ahí en algún momento dijo, no, los panes no se multiplicaron, se repartieron. Sí, bueno, pero si esto no es una multiplicación de panes, no sé qué es. Entonces, aquel que diga que los panes no se multiplicaron, y evidentemente tiene que volver a leer el Evangelio. Lo lamento. Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, y no solo alimenta a 5.000 hombres, sino que con los restos de pan se juntan 12 canastas llenas. Y otra vez el número 12, ese número que es tan importante en la historia de la salvación y en la historia bíblica. El 12 es el número de las tribus de Israel. Es decir, el milagro del Señor, el pan que el Señor da, el pan de vida que el Señor trae, sacia con creces el hambre de las 12 tribus de Israel. El hambre no solo de pan material, sino el hambre del pan espiritual, el hambre de la vida eterna. Vamos a seguir con este capítulo porque vienen otros textos sumamente interesantes que vamos a ir desgranando en los próximos domingos. Pero hoy quedémonos con esto. El Señor quiere nuestra colaboración para realizar el milagro. El Señor quiere nuestra colaboración para salvar nuestras almas, porque tenemos que poner de nuestra parte. El Señor quiere nuestra colaboración para santificar el mundo. El Señor quiere nuestra colaboración para difundir el reino de los cielos. Colaboremos con la obra del Señor, colaboremos con su obra creadora, colaboremos con su obra redentora. Y no tengamos miedo, porque el Señor siempre nos va a asistir con la luz del Espíritu. Alabado sea Jesucristo.